Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar del profeta Isaías. En primer lugar, voy a hacer una referencia de su vida. Enseguida hablaré de la justicia divina, del mensaje que da a los explotadores y difamadores, el futuro que predice en relación con Jesucristo, el versículo en el cual muchas mujeres encontramos consuelo, la promesa que da Dios a quienes respetan los sábados, la escritura que Jesucristo leyó en la sinagoga y que escribió el profeta Isaías, y finalmente las promesas que hace Dios a las personas que hacen su voluntad. Pues bien, en relación con su vida, él nació en Jerusalén, por lo tanto era judío, y nació el año 760 a.C., cuando el imperio asirio dominaba el Oriente Medio. Viene de una familia educada, religiosa. Él se casó, tuvo 2 hijos y en una ocasión tuvo una visión en la que se encontraba en el cielo, frente al trono de Dios, que estaba rodeado de 6 ángeles. Estos 6 ángeles tenían 6 alas. Con 2 de sus alas cubrían su rostro. Con las siguientes 2 cubrían la desnudez de su cuerpo y con las alas finales aleteaban. Él se sentía en medio de un lugar santo, bonito, y se sintió indigno en ese momento de estar allí. Entonces uno de los ángeles se acercó y con un carbón candente alcanzó a tocar su boca, y en ese momento le fueron perdonados todos sus pecados. Enseguida escuchó como si Dios estuviera pensando en voz alta, porque escuchó una voz que decía: ¿ahora a quién enviaré? Y él respondió: envíame a mí, Señor. En ese momento él despertó de esa visión o sueño y se dio cuenta de la gran responsabilidad que Dios le había encomendado a partir de ese momento. Porque a partir de ese momento ahora era el profeta de Dios. En relación con la justicia, él señala que la justicia, miren cómo debe de ser. La justicia dice: no juzgará por apariencias. Dice: ni atendiendo rumores. Juzgará con justicia a los indefensos y a los pobres del país con rectitud. Entonces, bueno, pues está muy claro cómo debe de ser la justicia. En relación con el mensaje que da a los fanfarrones, no me queda muy claro lo que significaba esa palabra, así que la investigué, y dice que los fanfarrones son las personas que se aprecian y hacen alarde de sí mismos, de lo que no es, son arrogantes y bravucones. Pues bien, a estos fanfarrones les dice lo siguiente: escuchen la palabra del Señor, hombres fanfarrones. Dice: ustedes dicen, es decir, los fanfarrones, hemos hecho un pacto con la muerte, una alianza con el abismo. Cuando pase la gran inundación, no nos alcanzará, porque la mentira es nuestro refugio y el engaño nuestro escondite. Pues bien, a estos fanfarrones les dice el Señor: no tendrá valor su alianza con la muerte. Su pacto con el abismo no tendrá valor, quedará anulado, porque los arrastrará a la gran inundación. Aprenderán la lección a fuerza de terror. Y dice: dejen por lo tanto de burlarse, no sea que se aprieten aún más sus cadenas.
Pues bien, esto es lo que dice a los fanfarrones, pero también hay un mensaje a los explotadores. Y de igual forma, me tomé la libertad de investigar qué significa la palabra explotador. Los explotadores, dicen, son los que tratan injustamente a una persona. Es un opresor, un déspota, un chantajista, negrero, abusón, estafador, explotador. Dice, el explotador involucra el uso de amenazas, manipulación para que alguien haga o deje de hacer algo. Y eso es lo que dice a los explotadores. Hay de los que dictan leyes opresoras, de los que publican decretos injustos, que no hacen justicia a los indefensos, despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, hacen de las viudas su presa, despojan a los huérfanos. ¿Qué va a ser el día de su castigo? ¿Cómo se librarán de la catástrofe que les llega desde lejos? ¿A quién pedirán auxilio? ¿Dónde dejarán sus riquezas? Dice, tendrán que entregarse como prisioneros o caer entre los muertos. Y con todo, su ira no se calma y su mano sigue amenazante. Y se fijan, aquí está citando los ejemplos de un explotador, y también está dando respuestas en forma de cuestionamientos. ¿Qué va a ser de ellos? Y dice, aún así, son incorregibles, porque dice al final, su ira no se calma, y con todo, su ira no se calma, y su mano sigue amenazante. Así es de que si alguien tiene cerca uno de estos dos tipos de personalidad, que son los explotadores y los fanfarrones, pues lo que yo les recomiendo, que es lo mejor que podemos hacer, es alejarnos de ese tipo de personas, porque ya tienen su destino escrito. Ahora, por otra parte, en relación con el rey de Judá de nombre Ezequías, en aquel tiempo le dice Dios al profeta Isaías, avísale a Ezequías que arregle sus asuntos de su casa, porque pronto va a morir. Entonces Isaías, el profeta, se dirigió con el rey Ezequías y le dijo así, le dijo, así dice el Señor, arregla los asuntos de tu casa, porque muy pronto vas a morir. Enseguida, cuando se retiró el profeta Isaías y que se quedó solo el rey Ezequías, comenzó a llorar y le hizo una oración a Dios. Le dijo a Dios así, dice, Señor, acuérdate que he caminado fielmente en tu presencia y que te he agradado con mi conducta y actuado con rectitud. Pues todavía no salía del palacio cuando Dios le dice a Ezequías, regrésate. Perdón, cuando Dios le dice al profeta Isaías, regrésate y dile al rey Ezequías que le voy a ampliar su vida por 15 años más. Entonces se regresó y le dijo al rey Ezequías, Dios ha escuchado tus plegarias y me ha pedido que me regrese para avisarte que no vas a morir de inmediato, sino que prolongarás tus años, Dios, por otros 15 años más. No, pues el rey Ezequías se puso muy contento por eso y también predijo al pueblo de Jerusalén que iba a ser sitiada si no cambiaban de conducta, que un rey iba a venir, iba a saquear el templo, iba a llevarse el tesoro del templo de Jerusalén si no cambiaban de actitud, pero nadie le hizo caso. Pensaban que esas profecías eran para un futuro lejano. Y pues después, como ya lo sabemos, Nabucodonosor sitió Jerusalén, la venció, se llevó presos a los principales y a los hijos de los principales de Jerusalén, robó todo el tesoro del templo,
Bueno, sucedió todo lo que había dicho Isaías, pero la gente nunca lo tomó en cuenta. Y en relación con nuestro Señor Jesucristo, Isaías revela que habla de Jesucristo al señalar que por sus llagas hemos sido sanados, y señala que fue muerto en mano de los hombres sin haber cometido un crimen, y entregó su vida para expiación de nuestros pecados, refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en relación con el texto bíblico que nos gusta a muchas mujeres, es el siguiente. Dice, dice, atormentada y azotada por el viento, ciudad a quien nadie consuela, yo mismo voy a poner las piedras de tus murallas sobre turquesas y tus cimientos sobre zafiros. Haré de rubíes tus torres, tus puertas de diamantes y de piedras preciosas toda tu muralla. A tus hijos los instruirá el Señor, gozarán de gran prosperidad. Estará fundada en la justicia, libre de opresión. Ya nada temerás y ningún terror te inquietará. Nadie te atacará de parte mía, y si alguien te ataca, caerá ante ti. Yo he creado al herrero, y dice que aviva el fuego y forja las armas como él sabe. Y también yo he creado a quien las usa para destruir, pero ningún arma forjada contra ti podrá hacerte daño, y ninguna lengua que te acuse logrará condenarte. Esta es la suerte de los siervos del Señor, la salvación que obtendrán gracias a mí, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Ahora, en relación con los sábados, hay muchas personas que los sábados son para ellos sagrados, y dicen bien, porque fíjense que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay una promesa muy bonita. Dice, para los que observan el sábado: si observas el descanso del sábado y no haces negocios en mi día santo, si consideras al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes y evitas hacer negocios y contratos, entonces el Señor será tu delicia. Te encumbraré en medio del país y disfrutarás de la herencia de tu antepasado Jacob. Esta es la promesa que hace a los que guardan el sábado. Por eso, pues, si llega alguien a decir sábados y domingos o sábados no se trabaja, tomen en cuenta que hay una promesa para los que respetan el sábado, y es una promesa bíblica, no es una promesa de un vecino, es una promesa de Dios. Por otra parte, fíjense que aquí está la escritura que leyó Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que Jesucristo, cuando tenía 30 años, empezó su vida pública y a hacer milagros y a predicar el reino de los cielos. Bueno, pues en una ocasión entró a la sinagoga y a él se le ocurrió leer la lectura. Y miren lo que leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para cambiar por una corona la ceniza de los afligidos de Sión, su ropa de luto por perfumes de fiesta, y su ánimo triste por cantos de alabanza. Este mensaje lo leyó Jesucristo, y después de leerlo señaló: hoy se ha dado testimonio de mí. Entonces todos los que estaban presentes en aquel momento que Jesucristo leyó esta escritura que escribió más de 700 años atrás Isaías, pues lo querían apedrear.
Dice la escritura que lo querían despeñar, lo querían aventar a una montaña. De una montaña lo querían aventar. Porque dijo que esa escritura que acababa de leer se había dado testimonio de él. Entonces, pues aquí vemos cómo el Antiguo Testamento es lo que está escrito en relación al Mesías, ¿verdad? Lo que sucedería después. Bueno, finalmente hay unas promesas que para las personas que se portan bien y viven en gracia de Dios, que hacen la voluntad de Dios. Dice, para los que hacen el bien, antes de que me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, ya los habré escuchado. Pastarán juntos el lobo y el cordero. El león comerá paja como el buey y las serpientes se alimentarán de polvo. No habrá quien haga mal ni daño en todo mi monte santo. Y también, bueno, pues allí como una advertencia, dice, para los que comen carne de cerdo. Bueno, pero en relación con, bueno, sí lo voy a leer para que no digan. Los que comen cerdo y ratas repugnantes, todos a la vez morirán, oráculo del Señor. Pues es que este es un alimento que no es muy saludable. Entonces, si Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento, pues es por algo. No queramos encontrarlo en el Nuevo porque, pues, ya Dios, Jesucristo, perdona todo. Pero en el Antiguo Testamento, si Dios lo prohibió, es por algo. Entonces, ya es al criterio de cada quien si comen o no comen puerco. Y también dice que hay un presagio para los malos, así como hay un mensaje para los buenos. Miren lo que dice a los malos. Dice, cada luna nueva y cada sábado vendrán a postrarse en mi presencia todos los seres vivientes. Dice, y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, el fuego que los consume no se apagará. Todos quedarán horrorizados al verlos. Entonces, bueno, lo que yo quisiera destacar de este profeta es que si bien es verdad en aquel tiempo no lo tomaron en cuenta, no obstante que todo se hizo realidad, pues ahora nosotros que ya hemos conocido la escritura, pues tomémoslo en cuenta y vayamos a ver todo lo que él dice, porque yo estoy sintetizando lo que consideré más importante, pero puede que ustedes encuentren otros mensajes también importantes. Y pues lo que él está presagiando no solamente era para aquella época, sino fue para la época de 700 años después, cuando nació Jesucristo. Y también vienen los mensajes bíblicos del Apocalipsis, donde él está hablando con la palabra de inundación, pero en el Apocalipsis pues habla de la ira de Dios. Y pues aquí está muy claro. Esta palabra es palabra viva, no pasa de moda. Si bien es verdad, es un antiguo libro, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y el Apocalipsis, pero no pasa de moda. Así es de que yo los invito a leer la Biblia y Dios los bendiga y nos vemos.